Por ello dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos como cristianos, lo obtenemos a través de Cristo, a través de su espíritu, que se liga al espíritu de nosotros, al espíritu del hombre, y nos da vida. Las riquezas, el tesoro escondido para nosotros, que mora en nosotros. Quizá la mentalidad que nosotros tenemos que comenzar a entender, que lo primordial aquí es que Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Quiere que nosotros le conozcamos al Señor y que como consecuencia de haberlo conocido y habernos relacionado con Él, tengamos la experiencia en nuestro hombre interior y la capacidad que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo para ejercer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hace falta estar seguro que tenemos el Espíritu Santo activo. Dios le bendiga. Entonces en el verso 20 está hablando, perdonad la expresión, ¿no? Pero para que me entiendan, de un poder ilimitado para la iglesia. Un poder ilimitado para la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, no para tumbar edificios, sino para ejecutar la voluntad de Dios en cuanto al evangelismo, en cuanto a las misiones, en cuanto al alcance de las almas, con evidencias indubitables. Amén. Y esa es la iglesia. Somos nosotros. Somos nosotros. Que muchas veces dedicamos tan poco tiempo a la oración. Entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en las cárceles de Puerto Rico? Pues en las cárceles de Puerto Rico lo que predomina ahora es el Islam. Entonces muchos de los que eran creyentes o antes pentecostales o evangélicos, como usted quiera pues identificarlo, que tenían su fe basada en Cristo, en la obra de Cristo, ha habido un avance en el sistema del Islam o la religión del Islam, aún dentro de las cárceles, y en el mundo está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido su norte, sobre todo la iglesia ha perdido su relación con aquel que nos llamó, con aquel que nos escogió, con aquel que nos dio una encomienda de ir y predicarle el evangelio a toda criatura. No lo estamos haciendo. No estamos haciéndolo. No nos estamos preparando. Por eso yo enfatizo mucho, y seré un poco imprudente, que en el evangelismo, los que hagan evangelismo tienen que ir preparados con un plan. No, pues yo oro y me voy y ministro, gloria a Dios por eso, amén. Funciona. Pero debemos de tomar unas medidas de cómo vamos a impactar no solamente a la persona al momento de la oración, sino después de la oración. ¿Cómo podemos comunicarnos con esa persona que se reconcilió? ¿Cómo podemos comunicarnos con esa persona que se convirtió? ¿Cómo podemos comunicarnos con esa persona que recibió esa oración o el impacto de esa oración? Pues lo dejamos, cogimos el pez, como un programa que yo estaba viendo una ocasión que yo no entendía, americano, de unos americanos que salen a pescar y cogen el pez y después lo meten y después lo cogen y lo sueltan. Es un entretenimiento para ellos. Y lo contento que se ponen ellos cuando el pez pica. Y yo unos peces bien grandes, dije, wow, y después le quitan y lo tiran de nuevo. A veces nosotros hacemos lo mismo en nuestro estilo, porque no hemos entendido el principio que el Señor nos enseñó, es de discipular. Discipular. Así que la oración nos ayuda en cuanto a nuestra relación con el Señor. A veces yo me pregunto, ¿qué tendrá Dios que hacer con nosotros para que volvamos a ocupar la responsabilidad delegada a la iglesia? ¿Qué tendrá Dios que permitir un terremoto? Yo no creo. Los terremotos van a venir como quiera y estos eventos van a surgir como quiera. Eso está no solamente profetizado, la ciencia lo indica. Nos corresponde a nosotros no esperar que venga un terremoto para decir, eso es Dios hablando. Hace tiempo Dios está hablando. Hace tiempo Dios nos está hablando. Es eso para que la iglesia se prepare. Hace tiempo que la iglesia debe estar encaminada a prepararse o estar preparada.
¿Qué tendrá Dios que hacer con nosotros? ¿Qué tendrá Dios que hacer con cada uno de nosotros para que nos alineemos, para que respondamos? A mí me parece que Dios quiere que la iglesia vuelva a ejercer la autoridad divina que tenía la iglesia primitiva. Fíjense bien que la iglesia no solamente tenía poder, dunamis, la iglesia tenía autoridad. Tenía autoridad. ¿Ante quiénes? Pues ante los políticos, ante los que la perseguían, ante los opositores. Tenía autoridad. Era una autoridad que la llevaba a marchar aún dentro de las oposiciones de la persecución. Era indetenible. Esa era la iglesia. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó orando. Y todo lo hacía orando. Para escoger al que faltaba, cuando Judas fue eliminado, se murió. ¿Qué hicieron? Escogieron a dos, señalaron a dos y oraron para ver cuál de los dos iba a ocupar la posición de Judas. Oraron. ¿Qué hicieron cuando Pedro estaba en la cárcel? Oraron. ¿Qué hacían cuando el cojo estaba en la puerta de la hermosa, en el templo? ¿Qué hacían? Orando. Podríamos señalar un sinnúmero de ocasiones en que la iglesia mantenía un patrón de oración constante. Su vida era una vida de oración. Por eso que la iglesia entonces estaba unida. La unidad no viene con filosofías humanas, ni con mensajes bonitos. Porque yo puedo predicar un mensaje aquí de unidad precioso, un estudio, igual que cualquiera de ustedes. La unidad, ¿sabe cómo viene? Orando. Orando. ¿Por qué orando? Porque la oración nos ayuda a relacionarnos con el que une. Se llama Jesucristo. Y una vez nosotros estamos relacionados con Cristo, por obligación tenemos que buscar la unidad para poder estar más relacionados con Él. Porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante la oración. Dios los bendiga. Así que nosotros debemos de asumir una postura similar a la iglesia primitiva. No volviendo, ¿no?, al pasado. Pero me parece que hay unos puntos importantes que nosotros debemos de imitar de la iglesia. Una de ellas es la oración. Su vida de oración. Los hombres del antiguo tiempo eran hombres ilustres, dedicados a la oración. Tenemos un Daniel. ¿Cuántas veces dice la Biblia que oraba Daniel? 3 veces al día. Y eso tiene su trasfondo histórico y bíblico, ¿no? Pero no vamos a entrar en ello. Bien bonito, pero es una costumbre. Cuando el pueblo vio que los egipcios estaban oprimiéndolos, ¿qué hizo el pueblo hebreo? La Biblia dice que clamaron a Jehová ante la necesidad de querer salir de Egipto. Dice que cuando clamaron, Dios los reconoció. Así que la oración nos ayuda en nuestra relación con Dios. Usted ora y se relaciona con Dios, lo va a conocer. Porque el hombre fue diseñado para hablar con Dios. El hombre fue diseñado para escuchar a Dios. El hombre fue diseñado para tener comunicación con su Creador. Lo que interrumpió fue el pecado. No se nos puede olvidar eso. Iglesia. Los cultos más diezmados son los cultos de oración en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias en el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el secreto que hay tras la oración. El diablo nos quiere mantener distanciados. ¿Cómo tú puedes ver tu hogar cambiar? Ponte a orar. ¿Cómo tú puedes ver tus hijos cambiar? Ponte a orar. Pongámonos a orar. Y si no funciona con 1 hora, dedícale 2. Si no funciona con 2, dedícale 1 día. Pero luche dentro de esa dinámica de la oración que nos va a ayudar a relacionarnos más. Mira, a veces los problemas vienen para que Dios permitiéndolo, para que nos relacionemos más con Él, para que oremos más. Parece irónico, ¿no?
A veces las situaciones en el hogar, la familia, los trabajos y circunstancias vienen para que entendamos que como único se pueden resolver es orando. Pero no queremos. Hay gente que prefiere morir antes de dedicar tiempo a la oración, antes de relacionarse con Dios, porque no entiende el secreto que hay en la oración. En la oración hay poder, hay un secreto poderoso que tenemos que reconocer. La entrega de la iglesia al servicio como respuesta a la encomienda dada por su maestro y salvador era lo que le daba la confianza a la iglesia primitiva en sus oraciones. La iglesia oraba, la iglesia primitiva oraba porque ellos respondieron al llamado del maestro. Vayan, enciérrense en el aposento, no salgan de allí hasta que no sean revestidos por el poder del Espíritu Santo, y luego me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los confines de la tierra. Esta misma iglesia que nació, esta misma iglesia que se desarrolló, comenzó a impactar las comunidades y a compartir con otros las buenas nuevas de salvación, que claro que fue a través de la persecución. Pero el mensaje de Pedro y el mensaje de Esteban y tantos hombres, y Pablo y tantos que se levantaran a predicar la palabra del Señor, comenzaron a trastornar las ciudades y las aldeas con el mensaje del evangelio. Por su compromiso, por el compromiso que ellos tenían, ellos pudieron recibir respuesta de Dios porque Dios los honraba. Porque había relación. Porque ellos aprendieron el secreto de orar. Y no solamente orar, sino accionar. Y muchas veces nuestras oraciones no son efectivas porque no somos activos en la obra del Señor. No estamos respondiendo al llamado de Dios. Dios los bendiga. Esta iglesia estaba llena de confianza en su Señor porque estaban activos, estaban haciendo la misión que el Señor les encomendó de evangelizar, de predicar. Hoy nos enfrentamos en general a una iglesia inerte, una iglesia paralizada, parada al otro lado del Mar Rojo, esperando órdenes del Señor cuando hace tiempo el Señor nos dio la orden. Y a la misma vez estamos pidiendo y pidiéndole a Dios y el Señor llamándonos a nosotros a trabajar, a pararnos en la brecha, a accionar, a poner en práctica nuestra fe, para luego Él responder a nuestra oración. En el camino Dios va a responder, en el camino Dios va a intervenir. Pero si estamos paralizados, no hay motivo alguno para que Dios tenga que responder a nuestras oraciones. Y no lo digo yo, hay ejemplos bíblicos que lo reflejan así. Una iglesia inerte, una iglesia paralizada, una iglesia que no vive apasionada por la obra del Señor. Por lo tanto, no puede tener relación con el Señor. En Hebreos capítulo 4, verso 16, el escritor muy bien lo dijo. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es esa relación con el que Él dio. Es una relación que todos tenemos que tener cuando los relacionamos, nuestra acción, nuestra devoción es efectiva cuando relacionamos todo en base a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él cumplió su misión. Él nos libertó del pecado por medio de su muerte. Pues en actitud de agradecimiento reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, hacemos su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, podemos acercarnos a Él confiadamente a su trono. No por nuestros esfuerzos, no porque tengamos la capacidad, no porque sea yo, sino porque simplemente entendemos que Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por eso que lo reconocemos como el dueño y Señor de nuestra vida. Y por medio de esa rendición alcanzamos misericordia y encontramos la gracia oportuna en medio de las dificultades que podamos enfrentar en la vida.
Así que la confianza es importante y se desarrolla entendiendo primero quién es Cristo para nosotros, la relación, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que a nosotros nos corresponde hacer como consecuencia de esa relación. Y predicar este evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos. Lo estamos haciendo. Fíjense bien como dice 1 de Pedro capítulo 2 y verso 9. Hay un propósito detrás de la intervención de Dios en nuestra vida. Usted se pregunta o nos deben preguntar, ¿para qué el Señor me salvó? ¿Para qué fue que el Señor me salvó? Hay un propósito. No para que usted y yo nos quedáramos sentados en las bancas y viniéramos un ratito a la casa de Dios. O al fin y al cabo no venir. Y aparecer un día. Aquí estoy, cumplo, mirando el reloj y me voy. Se acabó cumplir. Lo que nos falta es el agua bendita y hacer así. Eso nos falta. Eso hacen los católicos. Es más, los católicos últimamente están haciendo más que nosotros. Esa es la realidad. El error es que están adorando ídolos, pero son más enérgicos que nosotros. Los jóvenes están más enfocados que nosotros. Los adultos están más enfocados que nosotros. Tienen grupos que están ya evangelizando. No todos, pero muchos de ellos. Muchos de ellos. Y hay muchos de ellos que están actualmente predicando en lugares donde se prohíbe que prediquen. Con toda su creencia. ¿Me están entendiendo? Mientras nosotros estamos aquí en la libertad, luchando qué ponernos y qué no debemos ponernos. Ellos están allá pagando un precio con todo y su falla. Y nosotros, teniendo la verdad, no lo estamos haciendo. ¿Qué responsabilidad tiene usted y yo? Mira lo que Pedro dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Para qué yo me guardo de no pecar? ¿Para qué yo puedo, o por qué yo digo que soy de Cristo? ¿Por qué yo me voy a salvar y otros no? Los que no le sirven al Señor. Pero hay un para qué importante, que fuimos llamados con un propósito y Él nos escogió. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es comunicar este mensaje. Es hablarle a otros de este mensaje. Esa es la responsabilidad de todo y cada uno de nosotros. Sí, diga usted, yo, dígalo. ¿Tiene miedo? Yo soy responsable por hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Mi pregunta, ¿lo estamos haciendo? Entonces nos debemos preguntar, ¿cómo está mi relación con Dios? Entonces, si yo estoy orando por las almas, Señor, mira las almas, Señor, sálvalas. Y mientras tanto, Dios nos está dando fuerza para compartir el evangelio con las almas y no lo estamos haciendo. ¿Escuchar a Dios esa oración? Bueno, debemos meditar en eso. Porque muchas veces nuestras oraciones no son efectivas porque no estamos obedeciendo al Señor en ser testigos de su poder. Amén. En el antiguo tiempo la oración y la justicia iban de la mano. En el antiguo tiempo la oración y la justicia iban de la mano. Y había que tener mucho cuidado, ¿no? En el momento de aplicar esta realidad. Pero si nosotros vemos lo siguiente. Vamos a Isaías capítulo 38. Hubo un hombre llamado Ezequías, yo lo he mencionado aquí, pero hoy quiero tocarlo con los versos bíblicos. La oración es poderosa, pero junto a la oración debe de haber una trayectoria de entrega a Dios, de servicio a Dios. Amén. O sea, aquí la mayoría han sido padres, ¿no? O son padres. Si su hijo le pide algo a usted, que usted la costumbre, bueno, si te portas bien, te lo regalo. Si sacas buenas notas, quizás te lo puedas regalar. Pero tiene que haber una acción en el niño
para poder recibir la recompensa de su padre. Pero un niño que se porta mal no puede pedirle a su padre: papi, regálame esto, pero si te portaste mal. Tienes un mal comportamiento y quiero enseñarte que ese comportamiento tiene que cambiar. No te puedo regalar lo que me estás pidiendo porque necesitas cambiar tu comportamiento. Ese es el padre de su hijo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, a veces pensamos que lo merecemos todo. Y podemos orar y aparece lo que pidamos. Bueno, Señor, aquí estoy. Y ahí está, como si fuera una vara mágica. Pero hay muchas cosas envueltas. Número uno, tiene que ver compromiso y entrega al Señor. Y tiene que haber relación con Dios a través de la oración. Pero para que la oración sea más efectivo, tenemos que tener una actitud de servicio a Dios. Ahora, miremos esto. En Isaías capítulo 38, verso 1, sucedió algo con un hombre llamado Ezequías. En aquellos días, dice, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Quién lo dijo? Escuchen bien. Esto es un caso específico. Oigan bien. Pero no nos deja de enseñar un principio poderoso. No siempre pasa. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahí no hay break. Palabra de Dios bajó. Morirás y no vivirás. Bueno, lo mató 2 veces. ¿Qué dice el verso siguiente? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, cualquiera, estando en la cama. ¿E hizo qué? Oración. ¿A quién? A Jehová. Pero yo quiero que ustedes vean esta oración. ¿Cómo dice el próximo verso? Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Qué está haciendo en su oración? Trayéndole a Dios a la memoria su qué. Su vida. Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Si no hubiese sido así, él no tuviera argumento para presentarte. Y déjeme decir, Ezequías no fue perfecto, pero Ezequías hizo muchas cosas buenas. Y una reforma bajo su liderato poderosa. Y luego dice: y he aquí he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y luego dice: y lloró Ezequías, ¿con qué? Con gran lloro. Fue un quebrantamiento en este hombre, pero a la misma vez le trae a la memoria a Dios su vida, su integridad al servicio a Dios. Sí, es importante que cuando nosotros oramos nos presentemos delante de Dios con todas nuestras fallas, pero debe de haber integridad en lo que hacemos para el Señor, con todas nuestras fallas, de servicio, y que podamos hacer referencia: Señor, tú sabes que he predicado tu palabra, tú sabes que he obedecido tu llamado, tú sabes que he ido a compartir con otros el evangelio, la palabra tuya, Dios amado. Pero si no hay esa referencia, no hay confianza. Este hombre tuvo confianza. ¿Cómo dice el próximo verso? Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, sigue: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración. ¿Qué dice ahí? He oído tu oración. ¿Quién escuchó la oración? Dios, Jehová. Y visto tus lágrimas. ¿Qué vio Dios? Sus lágrimas, su quebrantamiento. Y he aquí, yo añado a tus días 15 años. ¿Qué clase de alivio? Entonces me he preguntado, ¿por qué Dios respondió tan rápido a esta oración? Lo que yo quiero mostrar aquí es el quebrantamiento y la referencia que este hombre le hace a Dios en cuanto a su vida íntegra. En cómo se desplazó en el mundo mientras tuvo salud. ¿Qué referencia utilizó? Cuando usted va a buscar un empleo, le preguntan,
¿qué usted ha hecho? ¿Qué referencia usted tiene? Le preguntan. Pues yo fui, mira, yo pinté 3 casas, soy plomero, soy handyman. ¿Cuál es su experiencia? Usted le narra toda la experiencia, entonces lo evalúan. Si ellos ven que usted tiene las cualidades, lo emplean. Pero delante de Dios, Dios sabe todas las cosas, pero a Dios le fascina que nosotros le oremos con confianza. Y dentro de la confianza tiene que haber una actitud de servicio a Dios. No podemos ser vagos, irresponsables, sin compromiso, para luego pedirle a Dios un milagro. Bueno, y digo, no estoy utilizando esto como un principio de base, pero yo quiero que ustedes vean y conozcan cómo Dios reacciona a algunas oraciones, a oraciones diferentes. En este caso, Dios le añadió ¿cuántos años? 15 años, en respuesta a un clamor. Ahora vean ustedes Isaías 38, verso 9. Y lo voy a leer rapidito porque aquí narra el testimonio de Ezequías. Ahí Dios lo sana. Ahora Ezequías va a dar un testimonio. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Aquí va el testimonio. Yo dije, este es Ezequías hablando, a la mitad de mis años, a mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Oye, eso era lo que estaba pasando él. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Testimonio. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Fortaléceme. Es el testimonio de él. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no se exaltará, oigan bien esto, ni te alabará la muerte. En otras palabras, podríamos decir que Ezequías le está agradeciendo a Dios que en medio de su dolor, en medio de su angustia y en medio de sus limitaciones, Dios escuchó su oración. ¿Por qué? Porque Ezequías en un momento dado fue íntegro con Dios, obedeció a Dios, hizo la voluntad de Dios y Dios lo honró y le dio 15 años. Y luego le dice, en un momento dado, en su queja, en su angustia, cuando estaba enfermo, él hasta le dijo a Dios, tú sabes que ni los muertos te pueden alabar. O sea, en otras palabras, si yo me muero, no vas a escuchar mi alabanza. Que algo suena como cómico, ¿no? Pero es una oración en medio de una desesperación, haciendo o utilizando una vida, una trayectoria en los caminos de Dios. Y es bueno, una referencia. Que todos tengamos buena referencia con Dios. Es importante, no ante los hombres. Cuando vino la prueba a Job, la gente no solamente testificaba de Job, Dios mismo testificó de Job. Mi Job, siervo fiel, como él no hay nadie en esta tierra. Eso fue lo que dijo Dios. Cuando Dios ve esas cualidades en nosotros, cuando Dios ve nuestra dedicación, cuando Dios ve que no somos conformes, ¿no? con simplemente servirle a la distancia, cuando estamos comprometidos con Él, Dios se compromete con nosotros. Entonces la oración es más efectiva. Hay confianza en la oración. Claro, la confianza tiene que venir primero reconociendo que Cristo es nuestro Señor, nuestro guía, que por su gracia somos lo que somos. Pero por la gracia de Cristo no nos vamos simplemente a quedar a la distancia.
La confianza aumenta cuando reconocemos que tenemos una responsabilidad, que debemos de responderle a ese amor que Cristo manifestó por nosotros. Y hasta ahí era. Faltan dos versos. Y luego dice, el que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, en otras palabras, me sanaste, ahora sí te puedo alabar. Si muero, como yo hoy, el Padre hará notorio tu verdad a los hijos. Y con esto, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Eso es entrega. Ahora me sanaste, ahora estoy en pie de nuevo, 15 años más, lo voy a dedicar con más fuerza al servicio tuyo. Lo hizo Ezequías, bueno, eso es otros 20 pesos. Pero lo cierto es que hubo un tiempo de dedicación, un tiempo de compromiso. Y cuando Dios ve esa actitud en nosotros, las oraciones son más efectivas. Son más efectivas. Primero de Samuel capítulo 7 y versos 5 al 12. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué iba a hacer Samuel? Orar. El próximo verso dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El pueblo había fallado. El pueblo estaba amenazado de ser destruido por sus enemigos. Lo que correspondía era hacer sacrificio y pedirle perdón a Dios para que Dios peleara por ellos. La persona correspondiente era Samuel. Era necesario que Samuel hiciera una oración por ellos, para que ellos se alinearan con Dios. Que esta oración fuera efectivo tan solo si el pueblo se arrepentía. Para que la oración tenga efectividad, tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones a diario. De todas aquellas cosas que nos ha ido distanciando de Dios. Tenemos que quebrantarnos delante de Él, porque entonces de lo contrario nuestras oraciones no pueden ser efectivas. No lo digo yo. Hay una serie de enseñanzas bíblicas y textos bíblicos y historias bíblicas que reflejan esta realidad. Amén. Tiene que haber esa comunión. Bueno, Cristo lo dijo de una perspectiva diferente en cuanto a relaciones. Que cuando tú fueras al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y vete, reconcíliate con tu hermano. Porque de lo contrario tu oración no va a llegar o no va a ser efectiva. Es necesario que haya relaciones horizontales para que exista una vertical. Este pueblo tenía que mejorar su relación con Dios para evitar que fueran destruidos por sus enemigos. Sigue diciendo el próximo verso. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, eso lo leímos, ¿no? Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El 7 dice, cuando oyeron los filisteos, oigan bien esto, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Los iban a aniquilar. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Cómo sigue el verso siguiente? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Esto está malo. Los filisteos van subiendo. Si nos alcanzan aquí, nos van a acabar con nosotros. El único refugio aquí es Dios. Aquí estamos pidiéndole perdón a Dios. Queremos alinearnos con Él para que Él intervenga y escuche esta oración. No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Tiene que haber una relación, un orden en nuestra vida espiritual para que las oraciones nuestras sean más efectivas. Tu oración y la mía va a llegar con efectividad si no tenemos relación con las personas que nos rodean. Buena relación. Relaciones saludables. En las iglesias, en las comunidades de fe, tiene que prevalecer la relación saludable. Aún en los saludos, no puede existir saludos fríos.
de eso suceder, hay un problema. El problema lo puede estar pasando cualquiera de las dos personas. Que tu oración no va a ser efectiva hasta tanto tú no estés claro con el hermano que está a tu lado. Porque esto no es un asunto de olvidarme de lo que está pasando a nuestro alrededor, ir de rodillas al Señor como si nada estuviera ocurriendo. ¿Por qué? Porque la trayectoria, el patrón bíblico constantemente a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos indica que tenemos que tener buena relación con todas las personas que nos rodean. Y no siempre la gente nos va a agradar, o sea, la gente quizás nos ven, no se lleven con nosotros, pero lo importante es que usted intente y refleje lo contrario para que su oración tenga efectividad delante de Dios. Fuimos salvos. El Cristo que nos enseñó a orar murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Cristo nos toleró y toleró nuestro rechazo constantemente y nuestra falta, y al día de hoy todavía le seguimos fallando y Él nos sigue perdonando. Es un ejemplo que el Señor nos da a nosotros. Es importante que tengamos buena relación entonces con nuestros semejantes. Entonces, en el verso 9, ¿cómo sigue diciendo? Dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Esto es otro mensaje. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová ¿lo qué? Le oyó. ¿Y cómo sigue diciendo? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. No tuvieron que pelear. Así de poderoso es la oración cuando hay arrepentimiento, cuando hay reconocimiento. Pero usted y yo no podemos orar con un corazón negro de rencores, de raíces de amargura. No podemos. La iglesia no adelanta. El creyente no adelanta. Se le va la vida y termina en el cementerio con una raíz de amargura que le puede impedir llegar a la presencia de Dios. Eso es triste. Y esto es más serio de lo que nosotros pensamos como iglesia. Por eso Cristo dijo sobre el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El verso 11 dice, continúa diciendo, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndole hasta abajo de Bet-car. Y sigue diciendo, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, ¿por qué puso esa piedra? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Porque tras esa frase, tras esa experiencia, hubo una intersección, hubo un quebrantamiento, hubo una humillación. Y Dios le dio la capacidad a un pueblo de enfrentar a sus enemigos. Y para los efectos, Dios peleó por ellos. Aunque ellos salieron a la guerra, Dios estuvo a su favor. Porque Dios vio su quebrantamiento, su humillación. Y es por eso que Dios oyó la oración. Respondió Dios a la oración. Hay serias consecuencias cuando no obedecemos a Dios y queremos orar y queremos pedir. Y aquí estoy. Y no ocupamos la responsabilidad que nos corresponde, iglesia. Por eso usted me ve preocupado cuando yo veo a los hermanos, los líderes de nuestras congregaciones, ausentarse tantas veces. A mí me preocupa. Y yo sé que yo tengo un montón de compromisos. Yo podría decir al día de hoy, ¿sabes qué? Yo no voy a poder seguir pastoreando. Pero yo respondí a un llamado. Y hasta tanto Dios no diga lo contrario, yo tengo que ejercerlo, no puedo entregarlo como si esto fuera un empleo. Mire, si el empleo mío no lo he hecho por tantos años y tantos agravios que yo he tenido en todos los años que llevo trabajando, nunca lo hice, menos en el Evangelio. Porque yo he entendido que aquí
hay una recompensa para los que somos persistentes e insistentes. No seamos perfectos, pero somos insistentes y persistentes en hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Yo espero que usted también. Amén. Así que este es el éxito. Cuando miramos entonces 1 Samuel capítulo 15, verso 22, nos debe dar una alerta. Y esta es la confianza. No, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Hay serias consecuencias. Para tener una vida de oración efectiva tenemos que reconocer y remover toda barrera que dificulta nuestras oraciones. Todas. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de ¿qué? De los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya ustedes saben la historia. Pero fíjense bien lo que llevó a Dios manifestarle a este hombre estas palabras. Las consecuencias de no tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer su mandato. Y yo creo que el Señor a todos nosotros nos dio un mandato de predicar el evangelio, de ser testigos de su poder, de rescatar las almas para Cristo, de traerlas a los pies del Señor. Y muchos de nosotros no hemos obedecido esa voz. Hemos desobedecido. No hemos querido alinearnos con esta realidad, con este llamado que el Señor ha depositado, que es parte de nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo, hacer discípulos, formar discípulos. Estamos muy enfocados en todo lo demás menos en el reino del Señor. Y eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias a la familia, al individuo. Eso trae consecuencias a las generaciones, a sus hijos. El no darle primario a Dios. Me encanta la vida de los hebreos, porque nos enseña muchas cosas de cómo ellos dedican el tiempo para Dios. Celebran sus fiestas, dedican y respetan el orden que Dios le ha dado a través de los años, y enseñan a sus hijos a seguir, continuar este patrón de vida. Por lo tanto, es pecado, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Yo he hablado aquí hay rebeliones pasivas. ¿Sabe lo que es una rebelión pasiva? ¿Usted sabe lo que es una rebelión pasiva? Eso existe. En la familia del Señor eso existe también. Aún en la política eso existe. En el sistema en que nos rodea existe lo que se conoce como la rebelión pasiva. ¿Cuál es la rebelión pasiva? La rebelión pasiva es aquella que no se manifiesta a la luz, pero tras bastidores no hacen, no trabajan, ni dejan que otros trabajen. Entonces, en vez de alimentar fe, en vez de alimentar ánimo, en vez de alimentar cosas buenas, lo que hacen tras bastidores, atentar contra el carácter de las personas, de los miembros o de los hermanos que pertenecen a su comunidad de fe. Eso es rebelión pasiva. Y la rebelión es catalogizada como adivinación. Como adivinación. No espiritismo. Espiritistas. Si tenemos una iglesia que por falta de educación, por falta de formación, y estoy hablando en general, practica estas cosas y le falta la integridad. Entonces yo no entiendo cómo personas así se pueden parar a hablar de unidad cuando la unidad comienza en el altar. Es con la relación con Cristo. Porque por medio de la oración el Espíritu Santo nos da la revelación y nos guía a hacer lo que tenemos que hacer en forma correspondiente, en conforme a la voluntad del Señor.
Como el texto que he citado tantas veces, que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce en nosotros cambios, el Espíritu Santo. Pero al no continuar, al no alinearnos a la voluntad del Señor, contristamos al Espíritu Santo. ¿Usted cree que contristar al Espíritu Santo solamente es blasfemar y hablar malo al Espíritu Santo? Es nuestras actitudes. Cuando resistimos, es ser guiado por el Señor. Por eso, amados hermanos, la oración sigue siendo algo muy importante. Y es por ello que para poder tener una vida de oración efectiva, tenemos que renovar nuestra relación. Y eso envuelve a todos. Envuelve a hermanos en Cristo. Envuelve a familiares. Envuelve a hijos con hermanos. Envuelve a sobrinos. Envuelve a matrimonios. Envuelve a todos. Si eso no está, esa relación no está, tu oración no va a tener efectividad. Yo no soy Dios, la Biblia lo dice. La palabra del Señor lo dice, lo enseña. Amén. El no asumir la responsabilidad que Cristo nos encomendó afecta nuestra relación. Aunque la salvación es por gracia, por medio de Cristo, tenemos un llamado a responder. Nada de lo que nosotros hacemos va a adelantar el plan de salvación en nosotros. Ya Cristo murió por nosotros, por su gracia somos lo que somos. Pero tenemos una responsabilidad, un llamado que tenemos que responder a ello. Y voy ya terminando, a dejar lo demás para luego. Según el libro de los Hechos, Dios usa la oración para ayudarme a rendir la voluntad a los propósitos de Dios. Y así dejar que el Espíritu tome control de mis acciones. Yo no puedo hacer la voluntad mía y decir que es la voluntad de Dios. Tenemos que entender esta realidad. El impulso primario de nuestra oración no debe ser lo que está en nuestro corazón. Dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y es que pedimos conforme a nuestro corazón. En la oración tenemos que pedir conforme al corazón de Cristo. Y para poder pedir conforme al corazón de Cristo, tenemos que tener una relación con Cristo para que el Espíritu entonces, con deseos indecibles, interceda por nosotros y nos conecte con la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? Y termino con esto, por si acaso no me entendieron. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, ya lo hemos mencionado, pero mire bien, como dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No me da tiempo para explicarle eso, quizás lo explique más adelante, en la próxima. Pero cuando vemos conforme a su voluntad, es una palabra clave. Porque en el griego, la voluntad significa propósito. Entonces, cuando nosotros oramos conforme al propósito de Dios, Él nos oye. Y para orar conforme al propósito de Dios, tenemos que conocer el corazón de Dios. Y para conocer a Dios tenemos que tener su Espíritu Santo activo en nosotros. Tiene que haber relación. Por eso que la oración suya y mía no es una oración boba. No es una oración de sueño. No es una oración, es una oración activa. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para conectarnos con Dios, con nuestro Creador, en esa comunión. Pero la Biblia dice que toda obra bien, ¿para quiénes? Para aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a qué? Exactamente, a su propósito. Por lo tanto, la palabra propósito es importante. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, yo estoy orando por esto y no me contesta el Señor, pues quizás eso que tú estás pasando es parte del propósito de Dios. Para moldearte, para ver hasta dónde tú llegas, para prepararte para una experiencia nueva. Hay oraciones que no van a cambiar el escenario de tu vida, solamente te van a ayudar a pasar. Porque tu oración está llegando al corazón de Dios, pero Él te va a contestar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y quizás no es lo que tú esperas, pero quizás el escenario de tu vida sea uno dentro de estas circunstancias que conocemos
bíblicamente como propósito de Dios. Y si tú estás dentro del propósito de Dios, pasando por una circunstancia adversa, no te vas a morir. Porque es parte del propósito de Dios en llevarte, guiarte a través de esos momentos para luego glorificarse. Si llegara el día de la muerte, pues más gloria tendremos. Pero dentro de esas circunstancias no debemos de rendirnos y entender que es la confianza que debemos de tener en Él, de pedirle con toda confianza, con un corazón abierto, puro y seguros de que estamos en paz con nuestros semejantes y con Dios. Yo quiero cerrar ya, porque ya son las 8:00 y hemos hecho un compromiso para no seguir, pero tenemos, la temática se extiende a unos versos bíblicos que son más contundentes en relación a lo que estoy hablando, pero quiero terminar ya. Así que Dios los bendiga mucho, hermanos. Dios les guarde. Gracias por estar aquí en esta noche. Y espero que ustedes entiendan que tenemos un objetivo en